Crónicas de la Historia Cósmica, volumen 1, Libro del Trono, la ley del tiempo y la reformulación de la mente humana. Parte 1, el relato. Capítulo 1. ¿Qué es la historia cósmica? La historia cósmica es el centro del campo universal de la inteligencia. La premisa de la historia cósmica es que este campo universal de inteligencia no ha sido conocido con exactitud en este tiempo presente. Por esta razón, tiene que haber la reformulación del constructo del conocimiento en el mundo. Estamos tratando con un constructo completo del mundo. De hecho, podríamos decir que la forma íntegra en la que se presenta el mundo cotidiano al ser humano en este planeta a través de sus sentidos es, en cierto sentido, inadecuada, errónea e incorrecta. Por supuesto, es difícil para alguien que no ha conocido sino solo este inadecuado, incorrecto punto de vista del mundo, entender que pudiera existir algo más allá de eso, o aún que podía haber algo erróneo en este constructo particular. Este es el asunto básico con el que estamos tratando en este momento. La historia cósmica es realmente un patrón o una cubierta superior de un entendimiento comprensivo que tiene el objetivo de reemplazar todo el constructo del mundo que existe hoy. Cuando hablamos acerca del constructo mundial del conocimiento, estamos hablando acerca del constructo que establece absolutamente todo lo que es experimentado en el mundo, particularmente a través de lo que podríamos llamar los medios públicos, las revistas, los periódicos, la televisión, la internet, la radio y la mayoría de las formas de educación pública. En otras palabras, todas las diferentes formas en las cuales la información es actualmente llevada y comunicada a lo largo del mundo son perceptualmente incorrectas, erróneas o inadecuadas. Pero podríamos decir que si la historia cósmica es el centro del campo universal de inteligencia, entonces, ¿por qué no se había conocido esto previamente? Esto es lo que este capítulo dilucidará. Cuando hablamos acerca de la prevaleciente estructura dominante del mundo, estamos hablando de la estructura de información e inteligencia que permea y domina lo que llamamos las naciones industrializadas del mundo. Las naciones que son responsables de la elaboración de lo que se llama la tecnósfera o la envoltura artificial industrial tecnológica de la Tierra. El campo global de la tecnósfera es un constructo artificial basado en la conciencia de máquina y adminículos de mercadotecnia. Cuando pensamos acerca de la tecnósfera y el punto de vista mundial dominante que niega el tiempo y la conciencia, tenemos que entender que hay un solo orden mental inmenso que se está hablando a sí mismo constantemente. En otras palabras, cuando lees un editorial de periódico, es realmente solo la mente hablándose a sí misma. Cuando ves en la televisión un programa de noticias o lees las noticias en internet, es aún la mente hablándose a sí misma. Porque, ¿quién está leyéndola o viéndola sino la mente que la creó? Este es un punto fundamental para comprender. Cuando vemos a quién y de qué forma se presenta esta visión del mundo actual, advertimos que hay unas premisas básicas que son completamente erróneas. La primera premisa es que hay solo unidades individuales de conciencia. Por lo tanto, no hay una conciencia o entendimiento de la noósfera. La noósfera es la envoltura mental de la Tierra, o la capa pensante de la Tierra. Puede entenderse como la unidad de almacenamiento de la suma de las interacciones mentales de toda vida, tanto en el reino fenoménico como en el imaginal.
La carencia de conocimiento de la noósfera, junto con el del regulador del Banco Psi, es la falla primaria de la prevaleciente estructura dominante que gobierna las percepciones del mundo de hoy. Esto se debe al hecho de que toda la biosfera, la esfera de la vida y su sistema de soporte, está realmente dirigida y operada por la noósfera. El Banco Psi puede entenderse como el mecanismo regulador, panel de control o sistema nervioso de la noósfera. Localizado entre los dos cinturones de radiación de Van Allen, los componentes principales del campo electromagnético de la Tierra, el Banco Psi está instrumentado para el factor de tiempo cuatridimensional, del cual los mayas estaban altamente conscientes. Estoy ingresando a alguien más. Este factor de tiempo cuatridimensional regula el ADN, el cual incluye todas las etapas de la evolución y los procesos de mutación de la vida en la Tierra. En esta forma, el Banco Psi sirve como un archivador donde se depositan los registros del tiempo cuatridimensional. Esto se ampliará posteriormente y en volúmenes subsecuentes. Para ulterior estudio, ver la Tierra en ascenso y el tiempo y la tecnósfera. Hasta ahora, toda la biosfera ha estado gobernada inconscientemente por la noósfera. Es importante entender que la mente que se está hablando a sí misma es realmente la noósfera, la esfera mental de la inteligencia en el planeta. Pero a causa de que ella no sabe qué es la noósfera, está hablando en una forma restringida y provinciana, operando con un sistema de creencias limitado y un conjunto adoptado de puntos de referencia. La premisa más fundamental de este punto de vista de escala de hormiga es que el materialismo no es solamente bueno, sino que es la única forma viable de la realidad. Este punto de vista sostiene la noción de que el mundo es puramente un constructo físico y por lo tanto nosotros, como seres humanos, somos puramente constructos físicos. En este punto de vista fisicalista del mundo, el propósito de la vida es hacer la acomodación material de este constructo fenoménico tan confortable como sea posible. Cualquier cosa que vaya en contra de ese confort y cree disconformidad debe ser evitada. Y cualquier cosa que fomente ese confort debe ser ayudada y estimulada. Esta es una fundamental premisa inconsciente, no expresada, de todo lo que ocurre como información en el constructo actual del conocimiento del mundo, el cual puede ser visto como un circuito cerrado de retroalimentación de información o la mente hablándose a sí misma. Lo que la mente está haciendo continuamente es apuntalar su propio sistema de creencias, que es un sistema de creencias absolutamente materialista, no cuestionado, no expresado de la naturaleza física de la realidad y del ser. En este constructo del mundo, al que nos referimos como religión o ideas religiosas, son meramente ideas que son evaluadas de nuevo de acuerdo al grado en que ellas fomenten la comodidad o creen la incomodidad física. Este es el prevaleciente constructo dominante. Dentro del constructo dominante, que podríamos llamar la mente del humano planetario que se habla a sí mismo, hay subconstructos más o menos extraños. La forma más extraña de subconstructos es la forma que parece atacarse a sí misma. Esto es usualmente denominado terrorismo, que esencialmente es una ideología que no parece buscar la comodidad física. Todas estas son solo formas de justificación para fomentar una dominación particular en el mundo. Lo que estamos describiendo es la matriz que mantiene a todo el orden mundial actual en su lugar. A donde quiera que tú vayas, y sea quien sea con el que hables, todos están atrapados en uno u otro grado por este constructo del mundo.
Si vas a los almacenes, todos sus empleados están atrapados en este constructo, al estar ellos mismos implicados en un sistema de promoción de bienestares materiales o de comodidad material. Mientras que, simultáneamente, ellos mismos están atrapados simultáneamente en una red de necesitar buscar comodidad material, y así sucesivamente. Este materialismo es, en mucho, la más grande fuerza y el más grande factor que ha mantenido a la mente humana en un estado de conciencia cada vez más reducido. En otras palabras, los parámetros sensoriales de la mente cuidan de ser reducidos a un mero modo de pensamiento de supervivencia física. Este tipo de pensamiento está alimentado por la industria del entretenimiento, la cual crea un tipo de reino imaginal. Cuando miramos detrás de todas las imágenes, personificaciones y arquetipos de este reino imaginal, particularmente los de la industria del cine o de la ficción barata, ves que toda la industria del entretenimiento parece estar basada en el grado en que se fomentan las comodidades físicas o se crea el temor a perderlas. Luego está el elemento de entretenimiento marginal, que está provocado por un tipo de desesperanza o desespero espiritual, o algún tipo de optimismo espiritual que están relativamente limitados en la esfera real de influencia global. Estamos precisamente esbozando aquí una imagen general del actual estado del campo mental humano, que es una sombra primitiva de la noósfera. Es solo un constructo mental que a través de la tecnósfera envuelve al mundo y es fomentado por los medios de información globales del planeta, televisión, radio, internet, etc. Este sistema de pensamiento se transmite instantáneamente, todo el tiempo, alrededor del planeta, por medio de estos medios de comunicación artificiales y tecnosféricos. Esto es lo que hace parecer a este sistema de pensamiento como una sombra rudimentaria de la noósfera. Aunque rodea al mundo, es rudimentaria, porque no es la noósfera, o más bien es la noósfera estando inconsciente de sí misma. Debe entenderse que el actual constructo mental del mundo es un paraguas completo que abarca todo el planeta. Desde el punto de vista de la ley del tiempo, este paraguas es una función de un tipo de pensamiento erróneo que esencialmente crea una falsa percepción fundamental de no solamente qué y quiénes somos, sino de lo que es la Tierra y de lo que estamos haciendo en ella. Si escarbas hasta la raíz de esta falsa percepción, por encima y más allá de estar fomentada por la frecuencia de tiempo mecanicista, en su raíz está la pregunta: ¿tienes o no una creencia en el alma? Y si crees en el alma, entonces, ¿crees en el hecho de que la memoria de Dios está inscrita en el alma? Esta es la raíz absoluta de la falsa percepción de quiénes y qué somos. Sea que haya un tipo de creencia fundamental en la memoria de Dios inscrita en el alma, o no la haya, o haya una negación de ello o una hipocresía total al respecto. Si hay una creencia en la memoria de Dios inscrita en el alma, entonces el único propósito de la vida es recordar a Dios y regresar al alma. Ese lugar puro donde puedes leer las palabras inscritas que Dios ha colocado en tu corazón. Si puedes perseguir esto, entonces estarás persiguiendo una vida de Dios. Esta es una discrepancia fundamental desde el punto de vista materialista. Esta creencia está realmente en la raíz de lo que se llama fundamentalismo. Sin embargo, la mayoría de los fundamentalismos se vuelven sistemas cerrados y se oponen al dominante sistema de creencias materialista, creando así muchos de los conflictos que hoy existen en el mundo. Podríamos preguntar, ¿por qué se invirtió la memoria de Dios en un tipo de fundamentalismo?
Esto de nuevo tiene que ver con una raíz más profunda, que es lo que nosotros denominamos la falta de conocimiento de la noósfera. En otras palabras, en el constructo actual del conocimiento del mundo, estamos tratando con sistemas de creencias donde hay una multiplicidad de capas o niveles de lo que pudiéramos llamar pensamiento erróneo o inadecuado, si no es que incorrecto. De nuevo, el problema más fundamental en nuestro planeta hoy en día es la falta de un pleno conocimiento de la noósfera. Este es realmente un problema evolutivo. Hasta ahora la noósfera no ha podido realizarse a plenitud, de modo que incluso los mejores sistemas espirituales de creencias son de alguna forma provincianos, porque desarrollaron su creencia en los errores del pensamiento humano, que se desarrolló antes que hubiera el conocimiento completo del todo planetario o la conciencia del mundo como un sistema entero. El constructo actual de conocimiento del mundo se hizo dominante en la medida en que el mundo se globalizaba, empezando en 1969, cuando se vio por primera vez la Tierra desde el espacio. Es importante entender que el sistema dominante que creó tal visión desde el espacio está tan enraizado en el materialismo que crea incluso mayores problemas que los provincialismos de las diferentes tradiciones espirituales. Este sistema se autofomenta en formas conspirativas y siniestras, a través del apoyo e incitación de los conflictos sectarios de los sistemas tradicionales, como el hindú o el musulmán o el que sea. Este es un problema básico muy grande, porque este es el sistema que realmente domina y afecta a todos los sistemas de creencias en el mundo hoy en día. En otras palabras, este sistema materialista de creencias se introduce en los otros sistemas de creencias. Por ejemplo, tú puedes leer textos budistas que describen el mundo, que por un lado uno puede decir que describen constructos míticos, pero por otro lado, ¿qué quieren decir cuando describen el mundo en que vivimos como el continente meridional Jambudvipa? ¿Se están refiriendo a la India o están viendo a la Tierra como una parte de este continente meridional de algún tipo de orden galáctico? Vemos que hay cierta incongruencia en este constructo. Este es un constructo que fue convenido, por ejemplo, en el sistema de creencias del budismo tibetano, o en el sistema de creencias islámico, la tradición dominante del Hadith y el Sunnah, basados en los dichos y relatos de la vida del profeta Mahoma, que la paz esté con él, fue desarrollada antes de que hubiera un conocimiento completo del todo planetario, aunque por la época del desarrollo posterior del Islam, este conocimiento estaba consolidado. Sin embargo, cuando estas tradiciones se desarrollaron por primera vez, lo que el budismo, el cristianismo, el islam y todas las religiones y enseñanzas espirituales pensaron que era el mundo, no era realmente el mundo entero. No había todavía un conocimiento completo del mundo. A medida que el conocimiento del mundo ha explotado y luego implosionado, la tendencia de esas tradiciones ha sido la de aferrarse aún más estrechamente a lo que fue desarrollado hace muchos siglos. Esto crea diversas formas de sectarismo autodestructivo, ya sea en una forma extremada del Islam, como una forma fundamentalista cristiana, o incluso una forma budista autopreservante. En la raíz de estos sistemas de creencias hay también una falta de conocimiento de la existencia de la noósfera. El conocimiento de la noósfera solo puede darse como resultado de que el ser humano se convierta en un humano planetario. Cuando esto ocurre, el ser humano se da cuenta de que la Tierra es realmente un tipo de esfera en el espacio y tiene un constructo real de conocimiento de ese espacio en relación al centro galáctico y al orden galáctico. Esta evolución del conocimiento ha creado hasta este momento todos los diferentes problemas del mundo de hoy, aunque esto no justifica ninguno de estos sistemas de creencias inadecuados. Ahora, todos los sistemas de creencias deben ser evaluados o reevaluados. Solo pueden reevaluarse dentro del contexto de la historia cósmica, incluyendo el conocimiento de la noósfera y del Ban-Kopsi. Cuando hablamos de la historia cósmica, estamos hablando acerca de la impronta del campo universal de inteligencia, como un orden entero,
dentro de la noósfera e informando las placas del banco